Estamos en el tema 7, bueno, bien, en el tema 7, transformaciones de esfuerzo. Esta semana debemos completar esa lección. Voy a explicar un problema que hay en los apuntes, voy a retomar donde puedo estar en la clase anterior. Este problema me parece bien interesante. Bien, no sin antes abrir el compás como siempre a aclarar dudas, consultas. ¿Alguien tiene alguna consulta? Muchos. Me perdieron la conferencia del jueves, ¿no? Buenísimo. Para algunos de ustedes fueron muy pocos. Bien. ¿Por qué estamos haciendo? ¿Por qué la importancia de este tema? La importancia de este tema radica en que conocer el estado de esfuerzo en un punto es fundamental para propósitos de diseño. Porque nosotros estamos interesados en los esfuerzos normales máximos para diseñar una estructura y también en los esfuerzos cortantes máximos. Entonces esos máximos a veces no ocurren en las posiciones de los ejes cartesianos X, Y, Z que conocemos, sino en una condición rotada. Entonces ahí nos apoyamos en las ecuaciones de transformación, este set de ecuaciones de transformación de esfuerzo, y también en la gráfica del círculo de Moore, que es una representación, geometría analítica, la ecuación del círculo, de estas relaciones expresadas paramétricamente utilizando geometría analítica. La solución del círculo de Moore es una solución gráfica de estas ecuaciones. Una solución gráfica de estas ecuaciones. Entonces vamos a tomar un problema como este, en donde nosotros necesitamos construir el estado de esfuerzo en un punto de interés, en este caso este punto H. Aquí no se ve tan claro, sin embargo este punto H está en el perímetro del elemento vertical en la parte exterior, y ese punto H se encuentra a 4 pulgadas de la base de este elemento, un elemento estructural. Esto podría ser un letrero, y voy a utilizar el tablero porque solamente para ilustrar un poco en qué utilizamos nosotros para diseñar estructuras estos conceptos. Una estructura muy simple de analizar, pero también riesgosa porque no tiene redundante, es un letrero en una vía, un letrero publicitario o una estructura que va a sostener un anuncio, que puede ser de publicidad o puede ser de la autoridad de tránsito. Ustedes han visto este tipo de estructura. Yo tengo un letrero y el letrero está apoyado sobre una estructura. La manera de hacerlo, si usted lo ha visto, ¿no? Por ahí a la orilla del camino, en la Interamericana o en la ciudad, en algunos puntos. La manera de hacer esto así es que nosotros tenemos que respetar la servidumbre. Aquí esto va a estar apoyado. Y esto tiene una gran altura. Esto puede ser un anuncio o luces, puede ser un anuncio de unas dimensiones importantes. Y se encuentra a una altura importante para que la gente lo pueda ver desde lejos. Ahora, la razón de hacerlo así y no hacerlo centrado, porque muchas veces también se puede hacer centrado, usted tiene el anuncio que parece como una T, radica en que si yo lo acerco a la vía de donde vienen los vehículos, vendría por aquí, más personas lo pueden ver. Es un tema publicitario al final de cuentas. Entonces, si yo lo retiro y lo coloco en el centro, la gente de por acá quizás no lo pueda ver.
Entonces, una estrategia publicitaria que le pone una condicionante al ingeniero para poder diseñar. Ahora, este elemento que está aquí es el elemento estructural que va a sostener este anuncio, este letrero, esta valla publicitaria, como queramos llamar. ¿Qué cargas hay aquí? ¿Qué cargas debe resistir este elemento que es el que nosotros vamos a diseñar? Y usted ha visto que esos elementos son de sección transversal, tubular, circular, pero también son cuadrados muchas veces. ¿Qué cargas importantes hay aquí? Primero que todo, ¿cuál sería la carga más importante? El propio peso del letrero, y esto lo puede uno ubicar fácilmente aquí en el centro del mismo. Este sería el peso del letrero. Desde luego esto va a tener dimensiones y demás, así que aquí geométricamente yo podría calcular este valor de carga, que por su materia de fuerza debe ser igual, y aquí también estaría aplicando un momento, ¿sí o no? Un momento en este sentido. O sea, aquí tengo mi eje X, mi eje Y y mi eje Z vertical. Yo lo puedo llamar como quiera, no puede ser mi eje Z vertical. Usted le puede llamar X, Y, Z o X, Y, Z, usted puede llamarla como sea. Esta estructura ni siquiera sabe que hay dos ejes cartesianos ahí, ¿verdad? Esta subestructura lo que sabe es que está sometida a una serie de acciones y que tiene que resistir. ¿Esto quién lo pone? Usted como ingeniero. Usted utiliza su regla de la mano izquierda aquí, ¿verdad? ¿Cómo le llaman los ejes? Como quiera, como quiera. Le puede llamar 1, 2, 3, A, B, C, D, X, Y, Z, como quiera, en el orden que quiera, eso no importa. ¿Qué otra carga puede estar actuando aquí? Esta es la carga que siempre va a estar presente, ¿sí o no? El peso propio. Y la estructura debe ser capaz de resistir. ¿Sí? Ahora, este peso está produciendo ¿qué cosa? Un momento alrededor de qué eje. Con respecto a este origen, si le queremos llamar así. Está produciendo un momento alrededor de qué? Alrededor del eje Y, ¿cierto? Este sería el momento. Entonces aquí va a haber una reacción, ¿verdad? En este sentido, ¿sí o no? Que contrarreste este momento, ¿se ve? ¿Sí? Eso es estática, ¿no? Estática en 3 dimensiones. Entonces yo tendría aquí un momento de reacción alrededor del eje Y. Y tengo esta carga. Ahora, esta carga en este momento, esta carga produce esfuerzos axiales, ¿sí o no? De compresión. Y este momento va a producir esfuerzos normales también de tensión y compresión porque es un momento flector, ¿sí o no? Ahora, ¿qué sucede cuando pega la brisa, cuando pega el viento? Yo te he visto letreros a veces que se vuelan, ¿no? Y techos que se vuelan, ventanas que se vuelan también, estructuras que colapsan cuando hay vientos importantes. Entonces, otro efecto que nosotros debemos considerar es una presión de viento actuando sobre toda esta área. Y mientras más alto el letrero, y usted quiere que sea alto porque lo necesita ver desde todos lados, mientras más alto el letrero, mayor será la presión de viento porque el viento se incrementa no linealmente con la altura. Aquí podríamos tener una presión Q de viento, que usted podría representarla como una sola fuerza. Si esta presión es uniforme, usted la podría representar como un solo efecto uniforme, digamos, de fuerza horizontal, H. Esa H sería el producto de esta carga por el área del letrero, el área que tenga este letrero, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ya tengo una fuerza única. Ahora, esa fuerza horizontal va a producir también una reacción aquí, igual opuesta, ¿sí o no? Igual que esta W viene por acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Yo tengo un cortante abajo. Y también esta fuerza que está provocando torsión, ¿sí o no? En este elemento. Está provocando torsión, pero también está provocando flexión, ¿verdad? Esta fuerza tiene 3 acciones. La del cortante tiene una torsión. Esta torsión estaría actuando alrededor del eje Z, ¿sí o no? Por su brazo produciría este momento de torsión que aquí debe tener una reacción de momento alrededor del eje Z, ¿sí o no? Eso es un torque, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? ¿Y qué más? También flexión, porque esta fuerza por esta distancia produce una flexión en este sentido, un momento alrededor del eje X que debe tener una reacción acá
igual a opuesto. Entonces ahí tengo todas las acciones que provocan estas dos cargas. El peso produce una reacción vertical aquí y un momento flector. La presión del viento produce una fuerza horizontal aquí que me provoca un cortante y también produce dos momentos. Un momento flector alrededor del eje X y un momento de torsión alrededor del eje Z. ¿Okay? Entonces yo tengo que diseñar este elemento para la condición más adversa. Entonces, la carga W va a producir esfuerzos normales, ¿verdad? De compresión y tensión. Perdón, el esfuerzo normal en este caso de compresión, porque es completamente axial. Este momento va a producir, como es un momento flector, va a producir esfuerzos normales de compresión y tensión. El cortante va a producir esfuerzos cortantes. Y este momento que es de torsión, vamos con este que es flector. Este que es flector va a producir lo mismo que acá, esfuerzos normales de compresión y tensión. Y este que es de torsión, que produce la torsión, esfuerzo de qué tipo, que lo vimos en el módulo 3, que produce el esfuerzo, los momentos de torsión, esfuerzos. Lo vimos en el módulo 3, la torsión produce esfuerzos. ¿De qué tipo? ¿Ah? Cortantes. Esfuerzos cortantes. Esfuerzos cortantes. Entonces, esta estructura que es sencilla porque es un solo elemento, tiene una acción donde tengo carga axial que produce esfuerzos normales de compresión en este caso. Tengo fuerza horizontal que produce un cortante, una reacción horizontal que produce esfuerzos cortantes. Hay momentos flectores alrededor de dos ejes y hay momentos de torsión. Fíjense que casi todas las fuerzas están aquí representadas. Casi todas las fuerzas están aquí representadas. Lo único que me hace falta es una fuerza horizontal a lo largo del eje X, que no aparece. Pero aquí yo tengo tres momentos, dos momentos flectores y un momento de torsión. Tengo un momento alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z. Tengo tres momentos. Y tengo dos fuerzas. Tengo fuerza en Y, que es esta fuerza W, y tengo una fuerza en Z, que es esta fuerza W, y tengo una fuerza en Y, que es esta fuerza H. Es decir, que de las 6 variables que normalmente nosotros tenemos en estática, que son tres fuerzas alrededor de los ejes X, Y, Z, y tres momentos alrededor de los tres ejes X, Y, Z, yo tengo 5 de esas 6 para diseñar este elemento. Entonces yo necesito diseñar para las acciones máximas. Las acciones máximas se van a presentar, por supuesto, de todo el elemento se van a presentar aquí en la base. Y de ahí yo tendría que identificar, si yo veo mi vista en planta, vamos a suponer que este elemento es un tubo. Es un tubo. ¿Y por qué un tubo? Porque si yo tengo torsión, la mejor sección para resistir torsión son las secciones tubulares. Y aquí la torsión quizás sea uno de los elementos más críticos porque esta presión de viento va a ser importante. Y este momento de torsión va a tener una influencia en la decisión de diseño muy grande. Entonces, el tipo de sección que yo debo escoger para que de manera eficiente pueda construir ese letrero, porque imagínense que usted lo contrate para diseñar y construir 100 de estos letreros que van a estar ubicados en toda la Interamericana. Te va a necesitar que ese diseño suyo sea lo más eficiente posible, porque esto lo van a repetir 100 veces. Y si tiene un error, ese error se va a repetir 100 veces. ¿Verdad? Entonces, si yo veo la vista en planta de este elemento, que es el que me interesa diseñar,
yo voy a tener un elemento tubular, lo voy a colocar aquí grandote, es la sección que más se utiliza. También se utiliza la tubular cuadrada, porque es fácil de construir. ¿Sí? Al final de cuentas es un tubo, pero cuadrado, la sección tubular cuadrada, que también es bastante eficiente a la torsión. Entonces lo podemos hacer circular o cuadrado. Entonces, si yo veo mi elemento en planta, voy a verlo así, y aquí tendría conectado el letrero, ¿sí o no? Por ahora me voy a olvidar del letrero, porque me voy a concentrar en el tubo. Ya toda la acción de las fuerzas están aquí representadas. Yo tengo entonces mi eje horizontal X, que vendría aquí, que sería mi eje X. El eje Y lo vería hacia atrás, y el eje Z lo vería aquí como punto, ¿cierto? El eje Z se estaría proyectando hacia afuera del tablero. Estaremos hablando de esto, X, Y y Z, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos para diseñar ese elemento? Los puntos críticos, por lo general, van a estar en los extremos, porque van a ser las zonas más esforzadas del elemento. Porque ya sabemos que los esfuerzos cortantes varían radialmente, se van incrementando hacia la periferia. Los esfuerzos normales también son máximos en los extremos, ¿sí o no? Usted ha visto la variación de los esfuerzos normales. Entonces mis puntos de interés realmente van a ser los de la periferia, los más alejados del centro. Y aquí tendría para analizar, podemos llamar a este punto, punto A este B, a este C y a este B. Veamos qué sucede. En el punto, todos los puntos A, B, C y D, debido a esta carga, van a estar sometidos al mismo esfuerzo de compresión. Todos van a tener la misma compresión, representada como la carga W entre el área de la sección transversal del tubo. Digamos que ese es lo fácil. Ahora, aquí, ¿qué nosotros tenemos? Yo tengo la carga W que está actuando aquí verticalmente hacia abajo. Tenemos también, ¿qué cosa? Tengo mi momento de torsión, que si yo veo esto en planta, esta torsión aquí estaría actuando así, pero el elemento yo lo vería como un torque en este sentido, ¿verdad? Que sería mi momento alrededor del eje Z. ¿Sí o no? Que va a provocar en A un esfuerzo cortante en este sentido, ¿sí o no? En la misma dirección del torque. En B, un esfuerzo cortante en este sentido, en C así y en D así. Que va a seguir la trayectoria del torque. Fíjense la carga como está aplicada y cómo hace que este elemento esté sometido a un torque en este sentido y un esfuerzo cortante en esa misma dirección. ¿Qué más nosotros tenemos aquí? Ya puse esta carga, puse esta carga. Yo voy a tener mi fuerza horizontal aquí, que visto desde planta estaría, esa presión vendría así. Lo voy a poner aquí en azul. Yo tengo esta fuerza horizontal A, que va actuando paralela al eje Y. Esta sería la fuerza horizontal que viene del viento. Cuando este viento actúa, estaría aplicando ese cortante. Entonces, esta fuerza horizontal va a producir esfuerzos cortantes que van a venir en el mismo sentido que ella. Entonces yo voy a tener, ahora, yo sé que esa fuerza cortante, la magnitud de ella va a variar parabólicamente desde 0 hasta un máximo hasta 0. De manera que ella va a ser máxima en el eje neutro, como sabemos. Aquí esta fuerza horizontal va a producir también un cortante que aquí va a venir en este sentido. Aquí va a venir así, observen. Aquí adiciona, pero aquí resta. Y aquí es 0 porque estamos en los extremos, y en los extremos el cortante es 0, como ya sabemos. Es máximo en el eje neutro. Yo ya tengo la fuerza horizontal. ¿Qué me hace falta? Me hacen falta solamente los momentos flectores alrededor del eje X. Este momento flector vendría así. Este sería mi momento en X. Ese momento, ¿qué va a producir? Va a producir 0 esfuerzos aquí porque estoy en el eje neutro, pero va a producir compresión aquí.
Va a haber compresión aquí y va a haber tensión acá, ¿sí o no? Aquí va a haber compresión y aquí va a haber tensión. Compresión y tensión. Y el otro momento flector, el de Y, que aquí estaría actuando en este sentido, vamos a ponerlo acá. Visto en planta, por supuesto. Ese momento flector en Y, que es el que produce el peso, ¿no? Que es el que produce el peso actuando aquí. Sí, así tal cual. Eso va a producir de este lado compresión, de este lado tensión, y aquí 0 y 0, porque está en el eje neutro, ¿verdad? Aquí va a haber compresión, aquí va a haber tensión. Entonces, si yo observo, ya aquí comienzan a aparecerme todos los esfuerzos que me interesan. Veamos, por ejemplo, yo podría dibujar el estado de esfuerzo en cada uno de esos puntos y analizar lo que está pasando, ¿no? Veamos, de aquí puse este y puse este, ¿no? Ya no se me quedó nadie por fuera. Ahí están los 5 y acá están los 5 efectos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, perfecto. Yo puedo dibujar el estado de esfuerzo en todos estos puntos para determinar luego los máximos que nos interesan. Por ejemplo, en el punto A, voy a dibujar los 4 aquí. El A, voy a dibujarlo como unos cubitos, ¿no? El A, el B, el C y el D. Y el D. A, B, C y D. En el punto A nosotros ¿qué tenemos? Dijimos que vamos a tener la compresión debido a la fuerza W, ¿verdad? Entonces en A va a haber un esfuerzo de compresión. Y ese esfuerzo de compresión va a ser igual al peso entre el área del tubo, lo voy a llamar así usted, el área de la sección transversal de este tubo. Y todos los puntos van a tener ese mismo efecto. El B también va a recibir esa misma compresión. El C también. Y el D igual. Todos van a recibir ese mismo esfuerzo. Es la compresión producto del peso del letrero. ¿Qué más nosotros tenemos en A? En A voy a tener, debido al torque, voy a tener un esfuerzo cortante que va a venir en este mismo sentido. Si yo estoy viendo mi elemento así, voy a tener un esfuerzo cortante aquí, que ya sabemos su distribución cómo debe venir, así. Y este va a ser el torque que produce el momento, el esfuerzo cortante que produce el momento de torsión debido a MZ. Yo sé cómo calcularlo. ¿Sí? Es el torque por el radio entre el momento polar de inercia. ¿Y qué más tenemos ahí? Vamos a tener una tensión debido a este momento, ¿sí o no? Ahí vamos a tener una tensión debido a este momento. Entonces aquí va a aparecer un esfuerzo de tensión, voy a ponerlo aquí, un esfuerzo de tensión. Ese esfuerzo que va a ser igual a ¿qué? O va a estar relacionado con ese torque. Perdón, con ese momento flector. Sería mx por el radio entre el momento de inercia en la dirección X. Ahí está produciéndose esa tensión. Este es el estado de esfuerzo en el punto A. Por supuesto, aquí yo puedo restar estos dos esfuerzos y tener uno solo. Y voy a tener entonces un estado de esfuerzo donde tengo esfuerzos normales de tensión o compresión, dependiendo quién sea mayor, y esfuerzo cortante. Cuando voy al punto B, ¿con qué me encuentro? Tengo la compresión. Ahora, ¿qué tengo aquí? Yo voy a tener también compresión. Este no hace nada porque está en el eje neutro.
Pero aquí también voy a tener compresión debido a la flexión. Aquí voy a tener un esfuerzo, un segundo esfuerzo normal de compresión, vamos a ponerlo por acá, que va a ser igual al momento flector en Y por el radio, entre el momento de inercia ahora en Y. Y además tengo, si lo estoy viendo así de frente, voy a tener un esfuerzo cortante que estaría actuando aquí. Aquí atrás se vería así, y del otro lado voy a tener entonces. Y este esfuerzo cortante también es el que produce el torque, es el que es este mismo. Entonces ya tengo el estado de esfuerzo en el punto B. Ahora en el punto B voy a tener compresión y cortante. ¿Qué tenemos en C? Veamos. Ya tengo mi momento, perdón, tengo mi esfuerzo de compresión del peso. ¿Qué más hay aquí? Debido al momento MX tengo compresión también. Entonces aquí yo tengo en el punto C compresión, y esa compresión es debido al momento flector en X. MX por el radio entre el momento de inercia. Es este mismo, pero acá está en tensión, aquí está en compresión. En este punto hay tensión y en este otro hay compresión. En esfuerzos cortantes, si lo estoy viendo de frente, yo diría el cortante aquí, aquí, así y así. Por las razones que ya hemos visto, tienen que ser tales que la rotación se anule, ¿no? Y este esfuerzo cortante es debido al torque, es igualito a todos estos, el que produce el torque MC. Y en D, ¿qué tenemos finalmente? Veamos qué tenemos en D. En B me faltó, perdón, en B, no, este cortante, a ver, sí, me faltó el cortante de la carga, este esfuerzo cortante en B, que adiciona al otro, vamos a ponerlo aquí en azul, que va en el mismo sentido, que aquí vendría así, va a llevar las mismas secuencias que los otros, ¿no? Hay un adicional aquí, y este esfuerzo cortante es el que produce esta fuerza horizontal, que ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Es VQ entre I por B. En este caso, B sería la suma de estas dos anchos del elemento. Tengo que sumar los dos cortantes, estos dos. Ese me faltó. Y también tengo que considerarlo en D, pero en D sustrae. Punto D, lo que nos falta entonces sería, en D yo tengo, además de la compresión del peso, voy a tener el esfuerzo normal que produce este momento flector, que aquí es de tensión, ¿verdad? En este punto es de tensión, apuntaría hacia afuera y sería igual, este esfuerzo sería igual al que produce este momento flector, MY por el radio entre el momento de inercia. Tengo que contrarrestarlos. Y voy a tener estos dos cortantes, ¿no? Uno es debido al torque, el rojo, que aquí vendría hacia adelante, allá iría hacia atrás, y aquí viene así, y acá viene hacia arriba. Y este es el que produce el momento de torsión. Y el otro es el que produce la fuerza horizontal, que va en la dirección contraria. Voy a ponerlo en azul. Contrario, hacia allá, contrario, contrario y contrario. Y este esfuerzo cortante es este mismo. Entonces, cuando yo tengo todos esos estados de esfuerzo, lo que sigue después es determinar los máximos esfuerzos normales y cortantes utilizando las ecuaciones o el círculo de Newton. Lo que me produzca el máximo esfuerzo normal y el máximo esfuerzo cortante es lo que me va a permitir determinar cuáles son las propiedades de diámetros, espesores, para que estos esfuerzos máximos no excedan los permisibles. Y de esa manera nosotros diseñamos de manera segura ese tubo. Pero si ustedes observan, todo esto que acabamos de hacer aquí es un procedimiento de estática. Porque ¿cómo calculamos estas reacciones? Con estática. Estas son las fórmulas que aprendimos en fíjense, esto es módulo 1, esfuerzo axial.
Y este es el módulo de flexión, esfuerzo debido a la flexión. Este es el módulo 3, esfuerzos cortantes debido al cortante. Y este es el módulo de cortante, esfuerzo cortante producido por la fuerza cortante. Entonces ahora estamos comenzando a integrar todo. Esto es lo que habría que hacer para diseñar este tubo. Y es lo que hacen los ingenieros a la hora de diseñar eso. Bien. Preguntas de eso. Si nosotros le metemos valores a todo lo que hay ahí, al peso, a las dimensiones, a los diámetros, estaríamos en capacidad de calcular numéricamente los esfuerzos. Preguntas de eso. Preguntas. Este es idéntico. Si usted sabe hacer esto, usted está en capacidad de diseñar el letrero que sea, de la altura que sea, de las dimensiones que sea, del lugar que sea, contra el viento que sea. Porque analizar esto es exactamente igual a lo que tenemos aquí. La única diferencia es que no tenemos el peso del letrero aquí, solamente tenemos la fuerza horizontal, que sería lo equivalente al viento allá. ¿Se ve la analogía? Entonces, este por supuesto es un poco más sencillo porque tiene menos reacciones, como las vamos a ver, pero si usted sabe hacer eso, sabe hacer a qué. Vamos a ver qué quiere el problema. Dice que hay una fuerza horizontal P de 150 libras, se está actuando aquí. Se aplica en el extremo B de la palanca ABD. O sea, este elemento estructural. Determine los esfuerzos normales y cortantes en un elemento en el punto H, con lados paralelos a los ejes X y Y, en los planos principales, los esfuerzos principales. Entonces, ser los esfuerzos cortantes máximos. Aquí hay un error de cálculo. Está preguntando dos veces lo mismo. Vamos a calcular todo. Dice los planos principales, los esfuerzos principales. Vamos a calcular. Me voy a llevar esta imagen a la pizarra y vamos a resolver. Recordando que estos son 150 libras de eso. Para llevarnos este. Y esto es un tubo sólido, es un elemento, una barra sólida de 1.2 pulgadas de diámetro. Perfecto. Ya con eso trabajamos. Bien, vamos a fotografiar esta cuestión. Bien. Ahí está. Foto y sal. Listo, ya está. Bien, vamos a analizar lo que sucede. El punto H está aquí en el perímetro y está a una distancia de 4 pulgadas de la base. Lo que necesitamos primeramente es determinar cuáles son las cargas en el punto H en cuanto a fuerzas, en cuanto a momentos, flectores y cortantes y torques y todo. Pues lo que yo voy a hacer inicialmente es tomar una sección aquí, porque este es mi punto de interés. A cortar ahí. Y vamos a analizar un diagrama de cuerpo libre de la parte superior, que es donde tengo toda la información. Voy a tomar este elemento, aquí donde dice mi corte. Tengo una fuerza de 150 libras, que aquí va a provocar una reacción horizontal, desde luego que tiene que ser 150 libras.
Esa es la única fuerza que ahí está actuando, ¿verdad? Ahora, con respecto a este punto, esa fuerza P está un problema tridimensional, estática tridimensional. Esa fuerza P está produciendo dos momentos, ¿verdad? Un momento flector y un momento de torsión, ¿sí o no? Esta fuerza está produciendo un momento flector y un momento de torsión. El momento flector aquí sería P por 10 pulgadas, 150 por 10 pulgadas. Estaríamos hablando de 1500 libras pulgadas, ¿verdad? Que aquí debe venir en este sentido, lo voy a colocar en color verde. Aquí hay un momento, ese momento está en la dirección X y es igual a 1500 libras pulgadas. Ese es un momento flector. Regla de la mano derecha, ¿verdad? Y también hay un torque, voy a ponerlo en color rojo. Ese torque que estaría actuando aquí alrededor del eje Y va a ser igual a 1500 por 18, por el brazo de 18. Alguien que haga ese cálculo, 1500 por 18. Son 1500 o 6. Perdón, 150 por 18. Perdón, 150 por 18. 2700. ¿Sí? 2700 grados libras pulgadas. Sí, 2700 libras pulgadas. Esos son todos los elementos que están actuando sobre ese. Esas son todas las acciones que están interviniendo ahí en el punto H donde hemos tomado la sección, ¿no? ¿Hay algo más que nos haga falta, Roberto? Entonces, con esa información vamos a analizar a nivel de sección transversal lo que está sucediendo. Yo ahora tomo mi vista en planta nuevamente. Tengo mi elemento. Horizontalmente, vamos a colocarlo aquí en amarillo. Yo tendría un eje X que viene aquí. Un eje Z, que lo estoy viendo hacia adelante. Y como punto vería el eje Y saliendo hacia arriba, ¿verdad? Saliendo hacia arriba. Esta sería mi vista en planta, ¿no? Mi vista en planta. El punto H, que es nuestro punto de interés, está aquí. Aquí yo tengo mi punto H. Ese es mi punto de interés. Esto tiene un diámetro de 1.2 pulgadas, de manera que en dimensiones esto mide 1.2 pulgadas, quiere decir que del centro hay 0.6 pulgadas, ¿no? Y lo quiero representar en forma de radio. Ahora veamos todo lo que está incidiendo, porque del punto H me interesa hacer lo mismo que hice allá. Voy a tomar mi punto H y voy a colocarlo como un elemento tridimensional. En realidad es un punto, pero lo representamos como un cubo para yo poder poner todos los esfuerzos. Este sería mi punto H. Y tengo mis ejes, voy a representarlos nuevamente aquí. Aquí tengo mi eje X, mi eje Y y mi eje Z, ¿verdad? Tal como lo tenemos aquí. Y sobre ese punto vamos a representar el estado de esfuerzo que producen esos momentos y esa fuerza horizontal y ese cortante, ¿verdad? Entonces, visto en planta, ahora si yo me paro aquí arriba,
y transfiero este efecto por acción y reacción, esta fuerza que aquí viene hacia adelante, en el miembro visto desde planta, estaría actuando hacia atrás, ¿no? Que sería esta misma fuerza que está aquí actuando. Yo tengo esa fuerza P de 150 libras, la vamos a colocar aquí en azul. Sería una fuerza cortante que está actuando aquí. Por acción y reacción, aquí viene hacia abajo, el elemento viene hacia arriba. Tan sencillo, ¿no? Veamos los momentos. Alrededor del eje X tengo 1500 libras pulgadas. Aquí ese momento, vamos a seguir la misma secuencia de colores. Estaría actuando aquí. Este sería un momento alrededor del eje X de 1500 libras pulgadas. Acción y reacción, nuevamente. Si aquí actúa la cabeza de flecha, la punta de flecha hacia la izquierda, hacia la derecha, aquí va a la izquierda. ¿Qué me falta? Solo me falta el torque, ¿no? El torque, que aquí estaría con la punta de flecha hacia abajo, aquí estaría con la punta de flecha hacia arriba. El torque vendría así, ¿no? Este sería mi momento alrededor del eje Y que tiene el valor de 2700 libras pulgadas. Es importante que usted identifique muy bien esto. Esto es estática, esto es pura estática. Yo no he hecho todavía mecánica de cuerpos deformables aún. Todavía estamos en estática. Estamos en estática, que es el 80% de este curso. Yo le he dado un delta de conocimiento a eso. Un delta. El 80% que lleva detrás, un delta de conocimiento. Infinitesimal. Modestia aparte. ¿Cómo se traduce estas tres acciones? Dos momentos y un cortante en el estado de esfuerzo en el punto H. Veamos. Empecemos con el cortante. ¿El cortante transmite esfuerzo cortante en H? No. En ese punto no, porque la variación en magnitud del esfuerzo cortante va de 0, parabólico, ¿no? Va de 0 a un máximo a 0, ¿sí o no? Entonces esta fuerza no produce cortante en H. Sí lo produce aquí, pero ese no es el punto de interés. El punto de interés es este que está aquí adelante. ¿De acuerdo? Es importante que eso lo tenga bien claro. Esta fuerza horizontal que es cortante, aquí no hace nada, porque si yo dibujo la magnitud del esfuerzo cortante, aquí me va a resultar la parábola que ya habíamos estudiado. Va de 0 a un máximo en el centroide y a 0. Entonces aquí esta fuerza no hace ningún tipo de efecto. Yo no voy a tener esfuerzo cortante en la dirección de esa fuerza cortante ahí. Descartado, de entrada. Veamos el momento flector. El momento flector en H, ¿qué produce? ¿Tensión o compresión? En H ahí, ¿qué produce este momento? Tensión, perfecto. Bien, vamos a ponerlo en verde para darle trazabilidad a su efecto. Ese esfuerzo de tensión aquí lo dibujo como tensión, por supuesto, y su valor va a ser igual. ¿A qué va a ser igual ese esfuerzo? A la ecuación que ya nosotros conocemos, m y entre i, ¿verdad? En este caso esa distancia son los 0.6 pulgadas. Voy a llamarle a radio esto, 0.6 pulgadas. Y ese esfuerzo va a ser igual al momento flector por el radio entre el momento de inercia de la sección. Ahora es un círculo, así que el momento de inercia es igual por todos lados. Y es tensión. Entonces ya analicé esta fuerza que no hace nada, este momento que hace tensión y este torque que produce ahí, un esfuerzo cortante, ¿no? ¿En qué dirección? En la misma dirección del torque, ¿no? En la misma dirección del torque aquí yo voy a tener un esfuerzo cortante que va a venir así, ¿sí o no? En ese punto, ¿verdad? Siguiendo la misma trayectoria del torque, no le queda de otra, ¿no? Entonces ese esfuerzo cortante que aquí vendría así, allí en ese punto estaría actuando así. Ese esfuerzo cortante yo sé cómo calcularlo. Ahora, ese esfuerzo cortante, ¿qué nomenclatura tiene? Observe que este es un esfuerzo normal en Y, ¿sí o no?
ponerle nombre a todo el mundo. Porque está actuando en el eje Y, ¿cierto? Esa es su dirección. Pero este esfuerzo cortante, ¿qué subíndice que varía? ¿En qué plano está actuando? ¿En el plano? ¿Qué plano es este? Y. ¿Y qué dirección? Ese sería un esfuerzo cortante tau Y. Tau Y, que es igual a tau XY, es lo mismo, porque son simétricos. Vamos a poner tau Y. Y él es igual, voy a quitar esa letra H ahí. Ups, no. Él es igual a, va a ser producido por el torque entre el momento polar de inercia. ¿Se acuerdan de esa fórmula, no? Módulo 2, módulo 3. Y ese esfuerzo cortante, debí ponerlo todo, bueno, eso fue en verdad. Va a estar actuando allí y va a estar actuando aquí, hacia allá atrás y hacia acá. Ya, eso es todo lo que tengo para mi estado de esfuerzo. Luego estado de esfuerzo plano porque la cara Z está libre de esfuerzo. Solamente tengo esfuerzos en los planos X y Y. Entonces este es un estado de esfuerzo plano. Estado de esfuerzo plano significa que me olvido del cubo tridimensional y lo convierto en un cuadradito que está libre de esfuerzo. Eso es estado de esfuerzo plano. Vamos a calcular los valores. Alguien que nos haga el favor aquí y nos determine el esfuerzo de tensión, reemplazando el torque, el radio, el momento polar de inercia, digo, el momento de inercia de un círculo aquí igual, que lo tenga por ahí, creo que es pi cuartos del radio a la cuarta. Fijen por ahí. Este momento es 1500, este radio es 0.6 y 0.6. Alguien que calcule esto, pero que lo calcule bien. Es pi cuarto, ¿verdad? El radio de la luz. Yo nunca me acuerdo, no sé si es pi cuarto o pi medio. Pi medio es el momento polar de inercia. El tau YX, que es igual al tau XY, es lo mismo. El momento de torsión, radio entre J. Este momento es el otro, el 2700. Este es 0.6. Y este sí es pi medio, ¿verdad? Pi medio del radio a la cuarta. Alguien que calcule los dos, pero que lo calcule bien, ¿eh? No chambo nada, que calcule todo bien, como Dios manda. Como hace un buen ingeniero. Sin equivocar. Sin pegar. Hágalo bien. ¿Cómo lo echamos? ¿Cómo buena? Es un desvelor. Pero los hijos que son. Valores. Venga. ¿Cuánto? ¿Por 10 a la? O sea que es el KSI, 8.84 KSI. El primero. Gracias. ¿Sí? Alguien que compruebe la veracidad de esa respuesta. Bien, entonces la otra. ¿7? Gracias. Por fin. Bueno, lo mismo, 5 y 6 no son igual. KSI. O sea, kips por pulgada cuadrada. Estos son 8.840 libras por pulgada cuadrada, 7.960 libras por pulgada cuadrada. Preguntas de esto. Aquí comienza mecánica de cuerpo deformado. Pero ¿en qué se apoya? En esto que hicimos aquí, que es puramente estático.
Y lo único que hacemos es reemplazar en esta ecuacióncita. Preguntas de él. Sí. Una pregunta. Dime. Disculpe, pero ¿cómo supo que, o cómo es para saber que el esfuerzo de 1500 está en tensión? Bien. Aquí vamos bien, ¿no? con este momento. Si yo físicamente, nuevamente, si yo veo esto cómo se deforma, esta fuerza que está aquí hace que este elemento trate de rotar hacia allá atrás, ¿sí o no? Y también hace que este elemento se deflecte hacia atrás. Es decir, yo debía haber empezado por allá. Estaba esperando que alguien me dijera, ¿y la deformada, profe, qué pasó? Nadie dijo nada. Pero si yo deformara esto como debía haberlo hecho, lo hice mentalmente, yo creo que ustedes también lo hicieron mentalmente, creo. ¿Ah? Digamos que sí. Vamos a hacerlo ahora físicamente. El punto B que debe hacer, esto se debe deflectar hacia atrás, ¿sí o no? ¿Verdad? Y también el punto D debe trasladarse más hacia atrás, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la manera como eso se va a deformar. Bien. Exagerando, por supuesto, ¿no? Y siempre exageramos las deformaciones para poder visualizarlas. Ahora, ¿qué está ocurriendo en este punto? Fíjate. Aquí está ocurriendo, debido a esa flexión hacia atrás, este punto que está adelante está recibiendo una tensión. Fíjate cómo esto se deforma. Entonces, esta flexión hacia atrás está produciendo este momento, que lo puedo determinar aquí por equilibrio. Aquí está. 150 por 10 pulgadas hace 1500 libras pulgadas. Ese es un momento flector, que en esta zona está produciendo compresión, ¿sí o no? Recuerda que los dedos de la mano derecha siempre apuntan a la compresión. Y del otro lado, ¿yo qué tengo? Tensión. Aquí tengo compresión, pero el punto de interés es este, no es aquel, es este. Y aquí, ¿qué hay? Tensión. Tensión. ¿Okay? También hay torsión, que es lo que hace que el punto D se traslade hacia allá atrás. Entonces, esa torsión, ¿en qué sentido va? Alrededor del eje Y, ¿verdad? Alrededor del eje Y. Y está produciendo esfuerzos cortantes. Este esfuerzo cortante que está ahí. ¿Lo ven? Es bien importante que eso lo tengan claro, ¿no? Ese esfuerzo cortante es paralelo a la dirección del torque. ¿Sí? Pregunta de esto. Ahora vamos a buscar los máximos de este estado de esfuerzo. Vamos a la siguiente página. Tengo 884, 796, tengan eso presente por si se me olvida. El estado de esfuerzo plano que nosotros tenemos es el siguiente. Ahora, como mi cara Z está libre de esfuerzo, voy a transformar ese cubito en un cuadrado. En donde tengo esfuerzos de tensión de 884 y tengo unos esfuerzos cortantes de 796, ¿era? Ya, tengo un estado de esfuerzo plano. ¿Por qué es el estado de esfuerzo plano? Porque mi cara Z está libre de esfuerzo. Ahora, ¿son esos los máximos? Es lo que tenemos que investigar. Es lo que tenemos que investigar. Voy a hacer uso directamente del concepto del círculo de Mohr. Vamos a aplicar el concepto del círculo de Mohr. Y para el círculo de Mohr yo necesito, para poder graficarlo, dos parámetros: el centro y el radio de mi círculo de Mohr.
El centro está en el promedio de los esfuerzos normales. La coordenada del centro está en el promedio de los esfuerzos normales. ¿Qué esfuerzo en X nosotros tenemos aquí? Sigma X aquí es igual a... Sigma X aquí es igual a... Usted ve sigma X. ¿Y si no está L igual a? La ausencia de cualquier cosa es, en matemáticas es, ¿cómo se representa? Una pelota, ¿no? Sigma X es 0, esa cara está libre de esfuerzos normales, ¿sí o no? Sigma X es 0. Sigma Y es 884 en tensión. Entonces esto es igual a ¿qué? A 442. ¿Sí? A ese. Esa es la coordenada del centro del círculo de Morgan. ¿Cuál es la ecuación del radio del círculo de Morgan? ¿Alguien la tiene por ahí? Vamos a reemplazar en su ecuación. Déjenme ubicarla rápidamente. Bueno, aquí está. El radio del círculo de Mohr es la raíz cuadrada de... Pero ya vas al gorro, yo no voy a hablar con él. Ahora lo más tau XY al cuadrado. Salvador fue mi profesor, así que le conozco la voz por donde anda. En 3 cursos con... no me entiendes. No. Sí. Creo yo. Ya ni me acuerdo cuánto era bien. Reemplazamos ahí para encontrar el radio del círculo de Mohr. Sigma X es 0. Sigma Y, 884 otra vez. Tau XY, 796. Alguien que nos calcule esto bien calculado, por favor. Ese sería el radio del círculo. Porque esto es 0. ¿Cuánto? 9.10. Gracias. Bien. Vamos a dibujar entonces nuestro círculo de Mohr. Hay dos formas de dibujar el círculo, directamente con esta información o a partir de aquí yo puedo determinar estos puntos en el círculo de Mohr. Vamos a hacerlo de las dos formas para que vean. Voy a colocar aquí mi eje de los esfuerzos cortantes, aquí el eje de los esfuerzos normales. En este eje se grafican esfuerzos normales en X y en Y. Y en este eje se grafican los cortantes, tau XY, para que no nos confundamos. Salud. A mí me gusta dibujarlo de esta manera y en este eje
yo suelo colocar los cortantes que producen esta rotación y acá en los negativos los cortantes que producen esta rotación. Por ahí te van a ver los libros que lo ponen con signo positivo, negativo. Yo prefiero hablar de dirección. Los esfuerzos normales, sí, los positivos son los de tensión, los negativos serían los de compresión. Entonces, vamos a dibujar el círculo. El centro estaría a 4.42. Vamos a ubicar esto aquí. Digamos que esto es 1, 2, 3, 4, 5. 4.42 estaría como por aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Y a partir de ahí yo podría dibujar mi círculo. 9.10 sería el radio. A partir de ahí voy a dibujar mi radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que 9.10 está como por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que 9.10 está por aquí. Dibujando un círculo, ¿no? Yo pongo mi compás ahí, mi pivote ahí y sale el círculo. Tengo la coordenada del centro y tengo el radio, ¿no? Vamos a dibujarlo aquí en rojo. Tiene una manera de dibujar círculo, ¿no? Una plantilla por ahí. Ah, sí. ¿Dónde está? ¿Cuál es? En el Pro Piloto. ¿Aquí? Sí, en la figura. ¿Y ahora cómo hago? Lo dibujo como sea. Es que separa el centro del. ¿Cómo lo harán? Como con la imagen. Con imagen. No, es con el que usa para mover la imagen. ¿Qué? Vamos a ver si lo podemos. Ok. Uy, vamos a ver. Oye, qué maravilla. Así casi. Chuy, qué retorno. Viva la tecnología. Qué maravilla. Mira. No, hoy no duermo. Brutal. Me tomará pasando por ahí todo gente viendo. Ahí está el círculo de Mohr. Yo esperaría aplausos aquí, pero está bien. Está bien. Quedó chévere, gracias. Ahora sí volvemos al bien, vamos bien, vamos bien. Ok, ahí tengo el círculo de Mohr un poco grueso, no me gusta tanto, pero ¿cómo lo hicimos? Ubicamos el centro. Esta es la coordenada del centro. Este es el centro del círculo de Mohr, cuyas coordenadas son el promedio, ¿no? 4.42. Y aquí tengo el radio del círculo de Mohr, que en este caso resultó en 9.10. ¿Qué nos interesa a nosotros del círculo de Mohr? Los máximos esfuerzos normales, tanto de tensión como de compresión, y los máximos esfuerzos portantes. Que los esfuerzos portantes, como estamos viendo aquí, son iguales, los esfuerzos portantes máximos son iguales al radio del círculo de Mohr. Entonces, una forma de dibujar el círculo de Mohr es identificando las coordenadas del centro, que es el promedio de los esfuerzos normales, y calculando el radio con esta formulita. Yo ubico el centro y dibujo el radio, determino el radio y tengo mi círculo. La forma directa de hacerlo. O también lo puedo hacer con las coordenadas del estado de esfuerzo. Esto es un punto, el estado de esfuerzo es un punto en el círculo de Mohr. Es un punto en el círculo de Mohr. En realidad son dos puntos en el círculo de Mohr. Si yo grafico los, voy a colocar aquí, este sería mi eje X.
Y este sería nuestro eje Y. Esta cara, ¿qué esfuerzos tiene? Esa cara tiene esfuerzos sigma x igual a 0, ¿verdad? Y tau xy es 796. ¿Sí o no? 796. ¿Qué rotación produce tau xy aquí en esta cara? Una rotación de qué tipo? Antihoraria, ¿verdad? Antihoraria. Vamos a dibujar o vamos a determinar este punto en el círculo de Mohr. Yo tengo coordenadas 0,796. Estamos hablando de este punto de aquí. 0,796. Estamos hablando de esta posición. Este es el par ordenado 0,796 que produce esta rotación, que va en el sentido que le hemos indicado. Si yo veo en mis coordenadas, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8, 796, estoy ahí. No está tan escala. Es decir, que si yo hubiera colocado este punto en mi estado de esfuerzo, en mi círculo de Mohr, y tendría identificado esta posición, que sería el plano X. Esto es mi plano X. O el estado de esfuerzo, o las coordenadas de los esfuerzos en el plano X. Esfuerzos en el plano X. Veamos en el plano Y yo que tengo. Tengo en el plano Y un esfuerzo normal de 884, ¿sí o no? De tensión. 884 de tensión y un cortante de 796. Pero ese 196 produce, ¿qué rotación produce este esfuerzo cortante? Horaria, ¿sí o no? Es horaria, 196 horaria. ¿Cómo lo graficamos nosotros? Vamos a ubicarlo. Vamos a buscar este punto acá. 1, 2, 3, 4, 5. Voy por 5. 6, 7, 8, 9, 884 por ahí estar por aquí, ¿verdad? Y 796 cuando voy hacia arriba, ¿qué tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 796. ¿Okay? Este punto que acabo de obtener, 796 y 884, es los esfuerzos en el plano Y. 884 en tensión, 796 que produce esta rotación. Este es mi plano Y. Entonces, donde unimos el plano, vamos a hacerlo con esta aquí, donde unimos el plano X y el plano Y, yo uno esos dos puntos, y esos dos puntos deben pasar por el centro del círculo de Mohr. No está tan recta la cosa, pero debe venir una línea recta allí. Importante, fíjense, en el estado de esfuerzo los ejes X y Y están separados 90 grados, ¿sí o no? 90 grados. En el círculo de Mohr se ven dobles ángulos. En el círculo de Mohr, el plano X que viene aquí y el plano Y que viene acá tienen 180 grados, ¿verdad? En el círculo de Mohr se ven ángulos dobles. ¿Bien? Entonces, dos formas de dibujar el círculo de Mohr. Con las coordenadas de los esfuerzos en el plano X y en el plano Y, tengo estos dos puntos, los uno con una línea y donde eso corta el eje de las abscisas, tengo el centro del círculo de Mohr. Y si tengo el centro y los extremos, yo tengo radio y tengo todo. O la otra forma es determinando las coordenadas del centro, que es el promedio de los esfuerzos normales, y el radio con esta ecuación, tengo centro y radio, dibujo también el círculo. Valores máximos que son los de nuestro interés. Los máximos del círculo de Mohr se van a presentar obviamente en los extremos. Para los esfuerzos normales, nosotros solemos utilizar la nomenclatura. A este esfuerzo solemos llamarle sigma 1 y a este esfuerzo solemos llamarle sigma 2. Si yo observo, sigma 1 va a ser igual a las coordenadas del centro más el radio, ¿verdad?
y sigma 2 va a ser igual al radio menos el centro. Bien. En otras palabras, podemos decir que los esfuerzos sigma 1 y sigma 2 los calculamos a partir del centro, uno más el radio y otro menos el radio. El radio igual es una raíz cuadrada que es positivo o negativo, ¿sí o no? O sea que aquí en realidad, si nosotros somos matemáticamente estrictos, aquí hay un más o menos en esa raíz cuadrada. Una va a sumar, la otra va a restar. Entonces aquí tendría el centro que es 4,42 y el radio que es 9,10. Veamos. Cuando reemplazo 4,42 y 9,10, ¿qué valores produce esto? 13,52, ¿sí? KSI, y acá menos qué? Menos 4,68. Y estos son los esfuerzos, este vendría siendo, los esfuerzos sigma 1 y sigma 2 se conocen como esfuerzos principales. Los esfuerzos máximos, los esfuerzos principales, por eso se llaman así, porque son los máximos. Son máximos y mínimos. Esfuerzos normales, ¿no? Entonces, yo tendría que diseñar ese elemento para que mis esfuerzos de tensión máximos no excedan el esfuerzo permisible de tensión del material y que los esfuerzos máximos de compresión no excedan los permisibles. Fíjense que yo no puedo diseñar el elemento para este esfuerzo de 8,84 KSI de tensión, porque él no es el máximo. El máximo no es 8,84, sino 13,52, me hubiera quedado cortísimo, ¿verdad? Este es el máximo del diseño. Ocurre en una posición rotada. ¿Por qué? Porque ahí está la interacción de el esfuerzo normal con el cortante. El cortante máximo es igual al círculo de Mohr. En este caso es igual a 9,10 automáticamente. ¿Cuál sería la orientación de ese plano donde ocurren los esfuerzos principales? Eso lo podemos determinar también desde el círculo de Mohr o utilizando las ecuaciones correspondientes. Geométricamente hablando, yo podría determinar cuál es el ángulo que se forma entre el plano X y el plano donde está ocurriendo sigma 1, ¿verdad? Vamos a llamarle a ese ángulo ZP, porque es la rotación del plano principal. Desde el eje X yo puedo determinar cuánto es ese ángulo. Como en el círculo de Mohr se leen dobles ángulos, en realidad estaría determinando el doble de ZP, porque en el círculo de Mohr siempre se lee doble ángulo. Ahora yo puedo determinar eso por geometría, por supuesto. Por supuesto. Yo tengo cuánto es este ángulo alfa de aquí, ¿verdad? Si esto es el radio y este valor es 4,42 y esto es el radio, este ángulo alfa, ¿cómo lo obtengo? ¿Con qué función? Yo tengo muchas cosas aquí, fíjense. Yo también tengo este lado, ¿verdad? Este lado es 7,96, ¿no? Entonces la tangente de alfa, que sería el lado opuesto entre lado adyacente, ¿no? ¿Verdad? Tengo 7,96 y tengo 4,42. Vamos a hacerlo de esa forma. La tangente de alfa para el plano principal, la tangente de alfa simplemente es 7,96 sobre 4,42. Alguien que nos haga el favor y determine cuánto es el ángulo alfa. En este triángulo, estamos hablando de este triángulo, vamos a sombrearlo aquí para que todo el mundo lo visualice.
796 entre 442, tangente de alfa, lo determino así, geométricamente. ¿Cuánto es el valor? ¿Ah? ¿Cuánto? Y parece un ángulo de 60, ¿verdad? ¿Sí o no? Le pongo el transportador ahí, da exactito el valor que usted tiene. Espero, ¿no? Todo aquí es visual. Si usted lo hace perfectamente a escala, si trae su juego de geometría que utilizaba allá, lo trae y hace con su compás, todo, te puede traer su hoja grandota y lo dibuja y lo mide y le debe resultar igualito, ¿sí o no? Ey, eso es, de esa manera usted se puede ayudar. Y está utilizando un método de ingeniería. Después le cuento una anécdota que me pasó con un profesor que anda todavía por aquí, desafortunadamente. Una anécdota un poco chistosa. ¿Cuánto me dijo que es el ángulo 60? 60. 60. Gracias, 60-96. ¿Cómo determino el otro? ¿Cómo determino 2ZP? 2ZP más alfa debe sumar ¿cuánto? Perfecto, es un tigre en geometría. Entonces 2 veces ZP más alfa hacen 180. Por consiguiente, ¿cuánto es ZP? Entonces, ZP es ¿cuánto? 59. Ahora sí. 59. Gracias. Está dando el doble, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que desde el eje X, yo mido 2 veces ZP y voy a encontrar mi estado de esfuerzo donde tengo el esfuerzo sigma 1 de 13 y algo. Vamos a dibujar. Voy a dibujar cómo de este estado de esfuerzo pasamos al estado de esfuerzo de los esfuerzos principales, que serían los planos principales. Y también me interesa la orientación a donde se encuentran los esfuerzos cortantes máximos, que serían estos puntos, ¿verdad? Aquí. El esfuerzo cortante máximo está ocurriendo aquí y acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque es el radio del círculo de Mohr. El punto más alejado me darían el máximo esfuerzo cortante. Desde el eje X yo tendría que medir este ángulo que está aquí, que le vamos a llamar 2ZS, de shear, cortante. Ahora ese es facilito de obtener, ¿verdad? Ese es facilito de obtener. ¿Por qué? Porque 2Z y alfa deben sumar ¿cuánto? 90 grados. También 2Z, CS más alfa deben sumar 90 grados. Por lo tanto, el ángulo ZS es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? 14. Gracias. 14, 5 grados. Por lo tanto, de mi estado de esfuerzo original, que tenía sigma y de 884, ¿no? Y tau XY de 796,
Este estado de esfuerzo es equivalente, colocarlo así, es equivalente a una condición rotada en mis planos principales 59-52 en el sentido horario, perdón, en el sentido antihorario, 59-52 en el sentido antihorario, y me encuentro con estos esfuerzos máximos y mínimos de, que los calculamos, de 13.52 y 4.68. Vamos a dibujar. Este estado de esfuerzo rotado a un ángulo de, vamos a ponerlo más o menos con una inclinación, y se ve como de 45. Bueno, 59-52. Allá hay un estado de esfuerzo donde tengo una condición rotada en donde tengo un esfuerzo de tensión máximo sigma 1 de 13, ¿cuánto era? 92 KSI, y uno de compresión sigma 2. Si ya lo estoy dibujando en compresión, no es necesario ponerle el signo. Gracias, 13.52. Y el D de compresión, el sigma 2, 4 ¿qué? Como les decía, si lo estoy dibujando en compresión no necesito ponerle el signo. ¿Se entiende? Este es el plano de los esfuerzos principales que están rotados 59-52 antihorario con el eje X, y la magnitud de los esfuerzos principales son 13.52 en compresión, 4.68 en tensión. Este estado de esfuerzo es equivalente a esto. Y con estos valores yo tendría que diseñar mi elemento. Esto no debiera exceder los esfuerzos permisibles en tensión ni los esfuerzos permisibles en compresión, para propósitos de diseño. El otro estado de esfuerzo que nos interesa es el plano donde se producen los esfuerzos cortantes máximos, que tienen una magnitud de 910. Tienen una magnitud de 910. Entonces, en una condición ahora rotada 14.52, tengo otro estado de esfuerzo equivalente. 14.52 sería como por aquí, ¿no? 14.52. Esto es ZP, esto es ZS. Hay un estado de esfuerzo donde se están presentando los máximos cortantes. Veamos. Vamos a dibujar. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Es el que estoy encontrando aquí, donde está la posición ZS. Este punto tiene coordenadas 4.42, ¿verdad? En tensión y 9.10, ¿verdad? 9.10, 9.10, pero 9.10 que produce rotación antihoraria, ¿verdad? Este otro punto que está acá arriba tiene coordenadas también 4.42, 9.10, pero que produce rotación horaria. Pero es el que yo tengo que graficar
en mi estado de esfuerzo, porque estoy yendo de X a 2ZS. 442 y 910 que produce rotación antihoraria. Veamos. Ahí está. $4.42 el esfuerzo de tensión que aquí se produce. KSI. Y el cortante en esta cara, que es la que estoy graficando, yo vi en el slide anterior que producía rotación antihoraria, ¿sí o no? ¿Cómo se dibuja? En ese sentido, para que produzca esa rotación antihoraria. Entonces, ahí yo tengo un cortante máximo de valor 9.10 KSI. Por supuesto, ese cortante máximo de 9.10 KSI no debe sobrepasar en una condición de diseño mi esfuerzo permisible cortante, si estuviera diseñando, ¿no? Y este curso es para eso, que usted aprenda a diseñar. Entonces ya tengo la dirección de uno de los esfuerzos cortantes, tengo todas, porque en la otra cara el esfuerzo cortante debe ser igual y opuesto para que haya equilibrio. Y si esto trata de producir esta rotación, los compañeros de él deben venir contrarrestando dicha rotación. Todos tienen la misma magnitud y en esta cara también tengo un esfuerzo de 4.42. Por eso les decía, en la otra cara, en la parte posterior del círculo de Mohr acá arriba, tengo una coordenada para este plano de 4.42 de tensión y 9.10 pero que produce rotación horaria. Veamos acá. 4.42 de tensión y este esfuerzo 9.10 que produce una rotación horaria. Debe coincidir. Y aquí tengo ahora sí mis elementos para diseñar. Con esto diseñamos los esfuerzos normales y con esto diseñamos para los esfuerzos cortantes. Esta sería la orientación del plano principal. Esta sería la rotación del plano donde ocurren los esfuerzos cortantes máximos. Y ambos son equivalentes a este estado de esfuerzo. Todos representan puntos en el círculo de Mohr. El círculo de Mohr da toda la posibilidad de estado de esfuerzo en cualquier condición rotada. En cualquier condición rotada. Supongamos que a alguien le interesara, no lo pide el problema. Creo que hemos hecho mucho más de lo que pide el problema. El problema pedía esto nada más. Pero hemos ido a calcular esto también. Y vamos todavía a exprimirlo un poquito más a esto. Vamos a sacarle la última gotita de jugo a la. ¿Qué sucedería si a alguien le interesara conocer el estado de esfuerzo en una condición rotada a 45 grados? Aquí estamos a 14.52, aquí estamos en 59.52. Vamos a suponer que el problema pidiera determine el estado de esfuerzo a 45 grados con respecto al eje X. Que fuera una solicitud del problema. A 45 grados medios así. Lo puedo hacer su cálculo directamente con las ecuaciones que conozco. Estas ecuaciones, no, estas no, estas. Podría directamente aquí reemplazar sigma x que es 0, sigma y que es 8.84, tau xy que es 7.96 y el ángulo z sería 45 grados de cálculo sigma x', sigma y', tau x', y'.
Eso lo puedo hacer perfectamente y encuentro el estado de esfuerzo a 45 grados. Ahora, si ya tengo círculo de Moore y todo, lo puedo hacer también con el círculo de Moore, que es como lo vamos a hacer. Ahora, usted lo puede hacer de una forma y comprobar de la otra. Por eso es que este es uno de los temas más sencillos, porque tiene muchas formas de comprobarse. Podemos utilizar la metodología de las ecuaciones o podemos hacer uso del círculo de Moore. ¿Qué les recomiendo? Que aprendan ambas y calcule con una, verifique con la otra. No hay manera de equivocarse aquí, a menos que usted haga mal la estática. Usted hace mal la estática, sale contento del examen y dice: comprobé con círculo de Moore, comprobé con las ecuaciones, pero la información con que alimenté ambos vería mal. Se va contento, pasa el fin de semana de lo más tranquilo. Pero cuando viene a estar en el último, me mata como un error estático. Pensaba que era 100 mi nota y es de nuevo mi. Lo dijo allá, no se equivoque en estática. Si usted está aquí, porque sabe estar. Aquí, vamos a ver, 45 grados es un mal, porque en el círculo de Moore serían 90 grados. Vamos a cambiar ese valor. Vamos a utilizar, dígame otro número que les guste. ¿Cuál? 35. Me gusta 35. Vamos a complaciendo peticiones. 35 está mejor. ¿A alguien le interesa 35 grados? Dale, vamos a hacer eso. Dijimos que en el círculo de Moore se leen ángulos dobles, ¿cierto? Entonces, a partir de mi eje X en el círculo de Moore, yo debiera encontrar el estado de esfuerzo en una condición de 35 por 2, 70 grados, ¿verdad? 70 grados, ¿a dónde nos pondría? Aquí yo tendría 90, 70 grados vendría siendo como por aquí, ¿verdad? Utilizar el color verde. Por aquí creo que vendría unos 70 grados, desde aquí. 70 grados. Y yo necesito encontrar esas coordenadas de ese punto. Y las coordenadas de ese punto también del otro lado, ¿no? Aquí. Para tener las dos caras del estado de esfuerzo, las dos consideraciones. Ahora bien, ¿cómo encuentro esta coordenada aquí? Y la otra. ¿Cómo encuentro sigma x' y sigma y tau x' y y'? Esto sería sigma x' y tau x' y y'. Yo tengo aquí, ¿qué cosa? Alfa, que ya lo calculé, tengo 70 grados aquí, puedo venir acá, ¿verdad? Tengo este radio, jamón, ¿no? Aquí, este radio, que necesitaría el coseno, por este radio por el coseno de este ángulo, me da esta dimensión, le sumo el centro y tengo sigma x', ¿verdad? ¿Verdad? Geometría, ¿no? Geometría sencilla, porque esto es un radio aquí. ¿Este ángulo cuánto era? Por ahí que nos lo ubique rapidito. 60. Gracias, 60.96. Más 70, ya te sabes, 130.96 por diferencia tiene este ángulo. R por el coseno de ese ángulo, más el centro le da sigma x'. Y tau x' y y', ¿cómo lo calcularía? R por el coseno de ese ángulo y ya lo tiene, ¿verdad? ¿Sí? Alguien que lo haga ahí rapidito para salir de eso. ¿Cuánto sería sigma x'? Aquí gráficamente puedo ver que él está. Si yo dibujé mi círculo de escala, yo podría hasta venir con una regla y medirlo. Medir aquí, medir acá y usted.
Estas coordenadas serían, desde luego, si este es mi plano X', estas coordenadas serían verde, sigma Y', tau X', Y'. Y aquí tengo el radio otra vez. Ahora geometría de nuevo, ¿no? Este y este son iguales, así que ya lo tengo. Siempre es el mismo. Me faltaría sigma X'. Y en la próxima clase le voy a dar unos datos adicionales para que usted no le falle nunca esto. Si hizo bien esto. Siempre tengo que hacer esa observación. Ok. Entonces con esos cálculos usted podría determinar ya cuál sería en una condición rotada a 35 grados, vamos a ponerlo aquí, 35 grados, quizás esté aquí. ¿Cuál sería el estado del esfuerzo? Aquí va a tener un sigma X'. Creo que el sigma Y' es de compresión según Pi. Que lo puede determinar. Aquí tendría entonces el tau X' Y'. Usted los calcula y los coloca aquí. Horario, antihorario. Termínelo calculando sigma X', sigma Y'. Y este sería un estado de esfuerzo intermedio. Bien, preguntas. Voy a grabar esto al USB para llevar.